Hi, I'm Milenia, your host of the podcast Radiant Living. I want to welcome you to a space where you will find conversations of testimonials of growth, inspirational stories that have helped me, and other stories that will sprinkle laughter, spice, and tears. This is a space where you will find tools that can help you navigate your wellness journey. I hope you enjoy it. Hola, bienvenidos a este episodio. Estoy contentísima el día de hoy porque, en primer lugar, lo vamos a hacer en español y en segunda, porque tengo aquí una súper invitada que hace mucho que no veía y que me da tanto gusto tenerla. Es la doctora Erika Proal. Nos acompaña. Erika, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí contigo en este episodio. Y reencontrarnos desde hace muchos años que no nos vemos. Les voy a contar. Erika es doctora en neurociencia. Ustedes la conocerán como Mamá Neurona en sus redes sociales, ¿correcto? Correcto. Es psicóloga, terapeuta, tiene cursos y talleres. Trabajas con el funcionamiento cerebral de niños y desde hace más de 10 años tienes tu clínica que es Neuroingenia, en la Ciudad de México y en Cancún. Sí, así es. Ya llevamos 13 años, cumplimos este año en Neuroingenia. Y sí, efectivamente está en México y en Cancún. Y bueno, pues nos dedicamos a diagnosticar y tratar niños, adolescentes y jóvenes, porque fíjate que nos dimos cuenta hace mucho cuando empezamos con todo esto. De hecho, tratábamos primero adultos y nos dimos cuenta que cuando hacemos su historia, pues había muchas cosas que no se habían tratado por ahí o diagnosticado a tiempo, y fue cuando dijimos: "Mira, vámonos hacia atrás, y Hacia la la raíz. clínica va a ser, enfocada a esto". Y la verdad es que, pues, nos da muchas satisfacciones, diarias, porque vemos muchos cambios en la vida de los niños, y que eso va a hacer que de adultos, pues, tengan menos dificultades, ¿no? Justo eso. Ahora, estamos en una etapa donde hacemos más conciencia a las personas, o al menos tratamos de buscar más herramientas para poder apoyarnos, apoyar a los hijos. Vamos a hablar de eso más adelante, pero quería hacer un punto de referencia. Nosotros nos conocimos cuando aún éramos solteras, ya tenías tu profesión, pero ¿cómo fue ese brinco de ser una profesional, con todo el conocimiento, ahora a vivirlo desde la teoría a ponerlo en práctica? Eres mamá de 2 hijos, y ¿cómo haces cómo fue esa transición de teoría a la realidad? Fíjate que siempre me he puesto a pensar que la ver que no se han dado las cosas conforme las etapas de mi vida han pasado, porque yo siempre he sido una profesionista apasionadísima del cerebro, y cuando me empecé a meter en el cerebro mucho era de investigación. Entonces, la vida de investigación te quita mucho tiempo, es muy absorbente. Y yo decía, bueno, ¿cómo voy a llegar a tener una familia así, no? Y con la clínica y todo. Pero cuando ya me casé y luego me convertí en mamá, y después además nos fuimos a vivir a Cancún y tengo la clínica en México y en Cancún, la verdad fue un momento como difícil y de duelo, porque pensé, ya no voy a tener ni el mismo tiempo ni el mismo ritmo, porque en cuanto a investigación, pues todo siempre en las capitales de los países es en donde está Sí. mejor. Entonces, el hecho de dar ese salto, al principio sí fue como, voy a dejarlo de hacer. Pero después se te abren varias puertas y dices, si ves las oportunidades, pues te vas para otro lado y bueno, intentas, ¿no? Sacarle ventaja a la situación. Y hoy en día estoy también como en un área que nunca me había imaginado estar, Ujú. que aparte de todo lo que hacemos en la clínica, tengo esta línea que se llama neurocrianza. Y neurocrianza no hubiera nacido si no hubiera sido mamá. Entonces creo que también me ha dado muchas satisfacciones. He podido estar y acompañar a muchas mamás y papás, porque además también los papás ya están muy involucrados ahora. Claro.
Y además esas herramientas me han servido también para mis hijos, ¿no? Porque yo normalmente en la clínica lo que hacemos son con problemas o trastornos, patologías, pero pues hay una línea muy importante también de funcionamiento cerebral de niños que no necesariamente tienen alguna dificultad, Ujú. pero que, pues, pasan por procesos de desarrollo, como los berrinches, el manejo de emociones, el sueño, o sea, todas esas cosas que a Todo. todos los papás nos pasan, y entonces acompañar esos procesos desde esta perspectiva también ha sido muy, muy padre. Claro, entonces, básicamente, la maternidad te abrió una puerta diferente a llevar tu profesión y tu carrera en otro sentido, dándole otro ritmo que tú habías pensado, dijiste, o sea, yo ya no sé qué voy a hacer. Sí, sí, sí. Fue difícil. Y bueno, justo ya que estamos en eso, tengo algunas preguntas que quisiera llegar como al meollo de todo. Mira, yo aquí en Ginebra tengo una comunidad de mamás que estamos o llegamos aquí a Ginebra por diferentes causas, ¿no? Por el marido, el trabajo o por una de las dos personas. Y tener aquí a los bebés nos hizo una comunidad donde somos amigas y estamos creando a niños sin tener una red de apoyo de familia. Entonces, igual que yo, dimos a luz y ¿cómo le vamos a hacer para criar al niño? O sea, nuestra mamá, nuestros papás, las tías, todos esos consejos que de repente te sirven o alguien con quien digas, es que, ¿qué hago? El niño no duerme toda la noche, ¿qué le pongo? Ya le di medicina, ya esto. No contamos con esa red de apoyo. Y eso también nos ha abierto la puerta a estar más informadas con medios de leyendo o consultar personas como tú, terapeutas, psicólogos. Y justo una de las preguntas que me hacía una persona que le interesa, dice, ¿cómo podemos identificar como papás en nuestros hijos o si tienen algún tema neurológico? ¿Cuáles son los indicadores que te dicen, ok, tengo que poner atención, cómo lo puedo ayudar? Okey. Bueno, es una pregunta bastante amplia, porque cuando hablamos de un tema neurológico, puede ser muchas patologías. Pero algo bien importante que yo siempre les digo a los papás es su intuición, y sobre todo la intuición de la mamá. Ok. Cuando en las etapas de desarrollo, sobre todo los primeros añitos que vean algo que no les como que no les lata, o que de repente uno y que puedas abrir los ojos, porque luego también lo hacemos como que no pasa, ¿no? Pero que yo vea, Mm, hijo, algo me está llamando la atención, ese es el primer indicio de decir, bueno, puedo hacer algo, ¿no? Pero dependiendo también de la etapa en donde está, si hablamos de niños, por ejemplo, antes de los 3 años para abajo, y estamos viendo, por ejemplo, que el lenguaje no es el que debería de estar teniendo en ese momento. ¿Y cómo lo puedo saber? Pues comparando con niños que están estudiando junto con él en la guardería o cuando o ves a otros, ¿no? Que están alrededor. El lenguaje que no me estén entendiendo, por ejemplo, todo lo que digo, porque el lenguaje puede ser hablado, pero también el lenguaje el receptivo. Entonces, ok. si yo estoy viendo que estoy dándole una instrucción o algo y no me está entendiendo, Ujú, eso es un foco de alerta de algo que puede estar en su desarrollo un poquito bajo. ok. Y también con la parte de otro hito de desarrollo que es muy importante, que es la motricidad. Entonces, si yo lo veo torpe motrizmente en cuanto a la parte gruesa, como que no camina bien o que su desplazamiento es diferente, o la motricidad fina, que no puede tomar las cosas como tan de manera detallada y que empieza a tener de esa torpeza. Entonces, fijarme como en esos hitos y también que, por ejemplo, en el sueño tengan mucho desfase de sueño o que no Ujú, esté comiendo para nada bien o que tenga alguna cuestión sensorial, como que yo vea de repente que o quiere agarrar mucho cosas, texturas o que es demasiado picky para las texturas o para la comida o para los ruidos, ok. para toda esa parte sensorial de cuerpo. Eso en las primeras etapas, si empiezo a ver cosas que me llaman la atención en cuanto a todo eso que les acabo de decir, pues entonces sería bueno siempre acercarnos a un especialista. Cuando ya están en etapas más escolares, es más fácil darnos cuenta porque ya están conviviendo en diferentes ambientes. Y ahí la clave es, si yo veo algo que me llama la atención,
por ejemplo, vamos a hablar no tanto del desarrollo, pero de la conducta. Es Ujú, muy impulsivo mi hijo. ¿Será que sí está teniendo algún problema o solamente es que es así medio mal portado, no? ujú. El punto es, si yo lo veo y está causando disfuncionalidad en mi casa, al menos tiene que estar causando esa misma conducta, disfuncionalidad en 2 o más ambientes. Okey, Entonces, si me en la dicen en la escuela. escuela es impulsivo, por eso, lo que está pasando es que no está atendiendo bien o no está terminando sus trabajos y sí ya le está costando, pero además en lo social está siendo muy impulsivo y no se puede relacionar de manera eficiente o bueno, está teniendo problemas con compañeros y yo además en casa lo estoy viendo, entonces es un momento de decir, necesito buscar ayuda. Porque ese tipo de cosas puede pasar y tú Ujú. puedes ver que es impulsivo y dices: "Es que está terrible en mi casa", pero en la escuela no pasa nada y las maestras lo ven fenomenal, en lo social se lleva muy bien con los compañeros y tiene muchos amigos, y los papás a veces dicen: "No, es que sí le pasa algo, te lo prometo que le pasa algo". Y es ahí en donde diría yo, bueno, si te quieres acercar a un especialista, perfecto, para Ujú. poder descartar, pero lo más probable es que algo está pasando en casa que se tenga que modificar, y no tanto al niño le está pasando algo más de trastorno o patología, ¿no? Es que justo eso, algunas personas, algunas mamás nos pasa que de repente va a la fiesta el niño, a la piñata, a la fiesta de su amigo, y dice: "No, es que me lo dejaste y se portó súper bien, siguió todas las instrucciones, estuvo perfecto", pero y llegó a casa y berrinche, que no se quiere bañar, que no hizo caso. ¿Es dentro del rango normal ese comportamiento? Sí, también depende de la edad, Okey, pero sí te digo, si es nada más en un área de en su un vida, área. es probable que no es que sea normal, sino más bien que tenemos que hacer ciertos ajustes en Okey, ese ambiente, ¿no? de Que no es acuerdo. nada más el niño, sino es ajustar. Igual también pasa con que, por ejemplo, en la escuela Ujú, esté sucediendo algo que en la casa no vemos o en lo social no se ve. Y okey. ahí que, pues, entonces hay que ver qué está sucediendo en la escuela, porque a lo mejor quizá le está haciendo ruido el ambiente al niño, o está teniendo problemas, por ejemplo, de aprendizaje, y su forma de frustrarse y de sacar su frustración es más la impulsividad, pero, pues, en casa no le pasa nada, o en lo social no le pasa nada. Entonces, habrá que ir a ver qué está sucediendo en la escuela y trabajar con la escuela para mejorar ese comportamiento. Okey, y una forma de acercarnos, por ejemplo, cuando los niños ya empiezan a comunicarse y expresarse. Con mis hijos, tenemos como un ritual en las noches donde, a ver, ¿cómo estuvo tu día? Porque ellos empiezan a hablar más en la noche. ¿Cómo acercarnos a ellos para que tengan esa confianza, abrir ese camino de interacción y decir: "Mamá, me pasó esto en la escuela"? Dices que es por Ujú. edades, ¿no? Sí. Pero a los 8 años, por ejemplo, que establecer ese vínculo de confianza, que tengan ese canal donde puedan platicarnos a nosotros, cómo hacerlo? Mira, es muy importante, no es una cosa de un solo momento cuando tú le tratas de sacar la información, es Sí, como de un un trabajo, interrogatorio. el ¿Qué hiciste? interrogatorio algunos niños sí Sí, son muy abiertos y te pueden decir ujú, rápidamente cuando tú les preguntas directo, okey. pero la mayoría no, la mayoría se va a cerrar o va a decir: No, nada, no me pasó nada, bien, me fue bien", ¿no? Y entonces Ujú, tú quieres sacar más y esa información se trabaja diario, y ese trabajo diario es, uno, hablar siempre de las emociones en casa. okey. Y empezar por uno y también por el papá, porque el papá es alguien que es muy importante como figura de si ellos ven que también se está abriendo emocionalmente, entonces para ellos es más fácil. Y yo les diría, no vayan hacia ellos, sino entre ustedes, puedan decir, ay, ¿cómo te fue? Y no nada más bien, que el papá conteste bien, ¿no? Sino que pueda decir, oye, me enojé, no sabes cómo me frustró que no llegué a tal lugar y tal. ¿Y qué es frustración? ¿Cómo qué sentiste? Obviamente un poco medio actuado, ¿no? De nuestra parte, pero entre Ajá, nosotros los adultos, para que ellos vayan también abriendo esos canales y vayan teniendo ese vocabulario y esa forma de expresarse. Si tú cuando recoges de la escuela a tu hijo o hija, le dices, no sabes lo que me pasó hoy, es que de verdad me habló mi amiga y me puse súper triste porque estaba en México y no sabes cómo le extraño, de verdad mm, hasta ganas de llorar me dio. ¿Y a ti cómo te fue en tu día? Ya tuviste como un canal
Claro. que ella también te está viendo a ti como con confianza y puede, empezar a hablar un poquito más de sus emociones. Y otra de las cosas, pues también, como dices tú, en la noche es un momento súper especial. Yo creo que lo hemos leído por todos lados, Ujú. pero tiene un sustento neurológico, porque hay un circuito cerebral que se llama el circuito de activación por defecto. Ese circuito está como activo en los momentos que estamos más serenos. De acuerdo. Y, si ya nos vamos a dormir, haz de cuenta que está más activo y incluso durmiendo está activo. ¿Y qué es este circuito? Es el circuito de todas tus memorias, las áreas cerebrales de las memorias se encienden y se ponen en marcha con tu parte frontal, que es como la ejecución de planes. Entonces, digo, no sé si les ha pasado, pero de repente estás dándole y dándole vueltas a un problema, un problema, un problema, y cuando te quedas dormido al día siguiente dices, ay, ya encontré la solución, ¿no? Claro. Porque está activo ese circuito que es tan importante. Y en la noche, o sea, ya cuando ellos están así como descansando y están tranquilos, cuando tú haces ese tipo de preguntas, es mucho más fácil que como recuerden todo lo que les pasó y que te puedan decir las cosas, pero además es un momento buenísimo para reflexionar y agradecer y todo lo que pasó en el día y Sí, sí, recordarnos, sí. porque está activo ese circuito que va a hacer que se consoliden más esas memorias. Entonces, Okey. también es muy importante las noches. No, me encanta, me encanta. Y justo lo que decías en la primera parte, cuando sales de la escuela, en lugar de aventarte el interrogatorio, ¿cómo te fue? ¿Qué comiste de lunch? ¿Cómo estuvieron las maestras? ¿Todo bien? Sí, Ya estableciste como una relación de, a ver, me pasó esto, yo me sentí triste, yo me sentí algo para abrir el canal, para como abrir el dices, canal. abrir el camino. Muy Sí. bien, me Y gusta. sabes que también Ujú. ahorita que estabas hablando de eso, me acordé justamente de una paciente que tuve, una mamá, y me dice: "Oye, es que yo intento todo, hasta eso de abrir el canal", y mi hija: "Mamá, no, Mm. mamá, ponme música". Digo: "Escuchen, o sea, escuchen el cuerpo de sus hijos, escuchen lo que ellos les están diciendo, observen lo que quieren", porque imagínate también, o sea, salen de la escuela y es demasiada información la que recibieron ahí, muchísimo estímulo, y también a veces lo que quieren es a ver, dame un break. Entonces, si yo le doy un espacio a Ujú. mi hijo es que es un momento donde se puede relajar, Okey. también, pues sí, ¿verdad? Vamos a poner música. Entonces pongo música, nos relajamos tranquilita o quieres así que cantemos. Y no le pregunto, ¿para qué le tengo que preguntar en ese momento? Nos aferramos Claro. las mamás a preguntar siempre en ese momento. Entonces, intentar no hacerlo, darle también su espacio si es que lo necesita y Ujú. ya posteriormente en la tarde, en la noche, poder tener este tipo de conversaciones o no tenerlas tan seguido, tampoco pasa nada. Cuando son más chiquitos, porque Ujú. bueno, me preguntaste de 8, pero cuando son Sí, más cuando son más chiquitos, chicos. algo que sirve muchísimo es el juego. Okey. Y pienso, hay mamás y papás que son mucho más juguetones que otros. A mí en lo personal me cuesta, o sea, me cuesta sentarme en el piso y meterme en su juego, pero hay veces que hay que forzarlo un poquito Okey. y hay que observar qué es lo que les gusta jugar. Yo les pongo un ejemplo, mis hijos son 2 hombres y a ellos les gusta mucho Mario Bros, Paw Patrol, ese tipo de caricaturas. Y entonces, cuando yo veo que están jugando con esos muñecos, me acerco, les digo que sí puedo jugar y les digo: "Ay, quiero, ¿sabes qué? Jugar a la escuelita con Mario Bros". Yo soy Luigi, pero yo soy la maestra, ¿no? Y eso Bien. es un juego proyectivo que además utilizamos, pues, en sesiones en terapia, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser? ¿Por qué tú no eres? Y le dice el nombre de un amiguito más tú. ¿Y qué están haciendo en el salón de clases? Y te empiezan a sacar muchas cosas de manera proyectiva. Te Correcto. llevas unas así de, ¿en serio eso Unas pasó? No, unas verdades que no verdades te que sabías. exacto. Guau. Entonces, por medio de juego proyectivo, o las niñas con muñecos, con muñecas más, grandes, les encanta, o siempre que les hables como en tercera, como si les estuviera hablando un tercero, ¿no? Por ejemplo, agarras un Ujú. muñequito, un Mickey Mouse, y le dices: "Hola, oye, Mickey, te va a preguntar, quiere preguntarte algo. Ujú. ¿Cómo te fue en la escuela?". Aunque como Mickey ya fue el que está diciendo y no eres tú, muchas veces rompes eso, Y escuchan a Mickey, claro, escuchan a Mickey y le cuentan a Mickey. claro. Y parece algo muy básico, pero de verdad, si lo haces, te vas a dar cuenta que sí se abren mucho más. Bien, y justo en eso, ¿cómo crear una rutina sana donde los niños
participen y tengan esa voluntad, porque no siempre de que vamos a jugar, no, yo quiero jugar a Pokémon, no, no Ujú, quiero jugar con Mickey. ¿Cómo establecer esa rutina de que, bueno, llegamos de la casa, haces tus tareas, la hora del baño, que muchos niños a veces hacen berrinche, no, me quiero bañar, y les tienes que decir, o hacemos el error, tenemos el error de, te vas a bañar, te vas a bañar, te vas a bañar, y como que caemos en el juego de los niños. ujú. ¿Cómo crear una rutina funcional que para ellos, sea fácil y que para nosotros También papás, sea fácil. al menos, armónica, que digamos: "Ay, no tengo que pasar una hora diciéndoles que ya es hora del baño", no sé, Claro. algo Es así. que, mira, siempre ahora me dices nada más la hora del baño, la comida, pero realmente los papás tenemos muchas expectativas Ujú, y queremos que todo lo haga perfecto. Entonces, si yo te hiciera una lista verdadera de cosas que quieras que tu hijo haga, seguramente me llenarías una hoja de 20 cosas que quieres que haga en el sí. momento que tú las quieres que las haga. Y entonces la primera cosa es depurar, o sea, tenemos que escoger nuestras batallas porque Okey, además hay tantas cosas que queremos que hagan aunque sea una tarde, pero que te queremos tantas cosas y que cuando se las pedimos ya ni siquiera las fundamentales ni las hacen porque ni se las estamos pidiendo bien, okey. ni ellos están sabiendo ya qué esperamos de ellos. Te voy a poner un ejemplo. Las mamás que dicen, es que bañarse es muy importante, pero si ese día llegaron a las 3 de la tarde y le empezaron a pedir que recogiera su cuarto, pero que hiciera esto, pero que hiciera lo otro, a la hora de que llegó a bañarse, la mamá a lo mejor ese día se desesperó y le dijo, mira, sabes que ya, si quieres ya no te bañes. Entonces la niña Ah, dice, bueno, pues entonces tampoco es tan importante. Pero al día ya. siguiente pega el grito de, te tienes que bañar. Y dices, ay, no, sí es importante. Entonces ya no saben los niños también qué es lo importante o lo fundamental y qué no. Entonces, Entonces, los para papás nos eso confundimos. sí, y para eso Sí, sí es bien importante, es fundamental tener nuestra lista. Y okey. yo tengo como un ejercicio que Ujú. es el análisis FIA, y el análisis FIA es fundamental, importante y accesorio. Okey, Entonces, tú como papá y mamá, trátate de dar una idea, trata de darte una idea de, a ver, ¿cuáles son las cosas fundamentales que no voy a dejar pasar en las tardes? ¿No? Bueno, pues que se siente a comer, no que se coma todo, pero cuando comamos, que se siente a comer, vamos a poner una, ¿no? okey. Otra, a lo mejor, es que se siente y haga la tarea, eso es pues, fundamental. La otra, que se meta a bañar o se lave los dientes, dependiendo de la edad también, porque no le puedes pedir lo mismo o la misma cantidad a los de 4 años que a los de 8. Y un tip ahí para hacerlo es, escoge por edad, o sea, por años, Ujú. las fundamentales. Si tienes 5 años, tus fundamentales deben de ser 5. Si tiene 8, pues 8 fundamentales, ¿no? O sea, por Okey. edad, así, y entonces tú vas a ir depurando, de tal manera que lo otro es importante. ¿Y cuál es la diferencia de fundamental e importante? Que en lo fundamental me tengo que poner las pilas para que sí o sí, aparte decírselas, y se las puedo poner gráficas, les puedo poner una cartulina que esas son sus fundamentales, y Ujú. decir, esto es lo que espero de ti. Lo demás lo puedo negociar. Si en mi cartulina no está, porque tiene 4 años, que recoja su cuarto, no quiere decir que no lo voy a educar o le voy a enseñar que tiene que recoger su cuarto, Ujú. pero lo voy a tratar de una manera diferente, porque si ahorita veo que no lo quiere hacer, entonces puedo negociar con él. Bueno, vamos a hacer una cosa, lo dejamos así, pero al rato, antes de dormir o cuando regresemos del bar, Okey, entonces ya lo hacemos juntos, ¿va? Pero eso mismo, o sea, eso mismo no puedo hacer cuando se trata del baño, porque es una fundamental. de acuerdo. Entonces, tengo que tener mi tanque de oxígeno bien dosificado para las cosas fundamentales y lo importante lo puedo ir negociando o lo puedo ir tratando diferente. Y luego el A, que es el accesorio, Ujú. son necesidades nuestras, que de repente te Ah, cachas así de, nuestras, sí, pensé que claro, no, nosotros que no de los dices, niños. no sé, por ejemplo, una que me acuerdo siempre que me gusta mucho porque ya era con unos pacientes que tengo, porque te digo que doy sesiones de neurocrianza y están los papás, están Ujú. los dos, ¿no? Entonces ya habían entendido muy bien y ya habían hecho esta parte de fundamental, importante, accesorio. Okey. Y de repente tenía justamente como una niña de 7 años, 8 años y otra de 6. Y los papás se los habían llevado a un evento cultural infantil que habían pagado unos boletos carísimos en el auditorio de no sé qué de México y bueno, Ay, no. y Ujú. entonces estaban felices y emocionadísimas de que se las iban a llevar. Cuando llegan,
la niña grande con una cara así. Y entonces decía la mamá: "Ay, no sabes qué ¿Cómo? coraje me da que tenga esa cara cuando hicimos todo por comprar estos boletos". Entonces la mamá empezaba: "Oye, quita esa cara, ¿qué no vienes feliz? Ponme una cara". Y entonces el papá por atrás le decía: eso es accesorio, no te apeles". Porque realmente, o Claro, sea, pues, ¿para qué vas a en ese momento ya estás ahí, claro que sí, lo va a disfrutar. ¿Qué te importa si tiene la cara o no la cara? ¿Para qué gastas tu oxígeno en eso? Si hay otras cosas que sí son fundamentales. okey. Entonces, esos son el tipo de cosas que son Híjole, esto es accesorios. súper importante. ¿Lo podemos repetir, Sí, por favor? fundamental Fundamental, importante, y accesorios. accesorio. Okey. Y hagan su listita mental y Haga su lista para que identifiquen sí, cuáles, porque también cada dinámica de familia es sí, diferente, totalmente. ¿no? Y luego es más fácil ver los accesorios en el otro, o sea, en tu esposo. Vas a decir: "Ay, ese es accesorio", ¿no? Pero también, Okey. fíjate que sirve mucho esto, porque Ujú. cuando estamos educando en pareja, siempre te dicen: "Es que te tienes que poner de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, entonces no los van a ver como equipo tus hijos". Pues sí, pero no en todo te puedes poner de acuerdo, es imposible. No, y te preguntaba justo de que los papás tenemos diferentes entornos, la educación fue diferente, crecimos con otros patrones, ¿no? Ahora te digo que me gusta que más y más cada día tenemos conciencia de hacer una crianza respetuosa, que mucho se habla Ujú. de una crianza consciente. Y entonces, ¿tú qué haces? Tú das las terapias y cursos a talleres a los niños, pero ¿qué haces con los papás? Porque los papás también hay que reeducarnos. Sí, de hecho, es muy importante trabajar con los papás. En el área de la clínica, normalmente nuestros programas de tratamiento, cuando hay algún trastorno, incluye seguro terapias de papás, además de la de los niños, porque tienen que ir acompañando las Ujú, estrategias que se necesitan para cada uno de los trastornos, ¿no? Y tienen que saber cómo y aprender a vivir con eso. Y en el caso de neurocrianza como tal, que es el que ujú. como la vertiente que salió cuando me convertí en mamá, lo que hago es trabajar con los 2 bueno, cuando hay papá y mamá, si no, solo con mamá, quien esté ¿Quién esté? criando. Ujú. De hecho, me han tocado también papás solteros, Okey, okey. también, y también muy involucrados. Entonces, lo que hacemos justo es revisar, primero, cuál es su estilo de crianza, porque justo ahora lo que acabas de decir, Ujú. hoy en día tenemos muchísima información y está que si la crianza consciente, que si la crianza respetuosa, la crianza positiva, y Sí, tratas de hacer todo, una variedad. y cuando tratas de hacer todo, porque es lo que lees o lo que ves en Instagram o lo hacen y luego te sientes fatal porque dices: "Ay, es que lo hago y intento, y intento, y intento, y nada más no me funciona", y entonces pego el grito, y entonces ya me sentí súper culpable porque me dijeron que el grito los iba a traumar para siempre, Sí, y caes sí. como en esta En la situación, culpa, en la caes en la culpa. culpa. Las mamás a veces es que, ay, le grité horrible, o el papá, es que creo que me excedí. ¿Cuál es la forma correcta de hacer de tener una crianza donde podamos estar conscientes de educar a nuestros hijos, de cómo Sí. acercarnos? Sí, no, aparte lo que te decía, ¿no? Ujú. Que los papás a veces, los hombres sobre todo, es como, ¿y eso qué? O sea, a mí como me educaron era de esta manera y hay que Sí. poner mano dura y hay que hacer, y entonces viene la mamá y dice, no, pero es que es crianza respetuosa, ya no lo podemos tratar así, entonces empieza un conflicto fuerte. Ujú. Y algo importante es que no toda la información que vemos, bueno, la interpretamos como queremos Sí. interpretarla también. Entonces, intentamos hacer esas estrategias desde lo que entendemos. Y como lo intentas hacer de esa manera, muchas veces pues caes en el no me funciona. Okey. Pero realmente lo importante aquí es, y eso es a donde me ha llevado la neurocrianza, es a entender todas estas teorías y decir, ok, sí, pero todo lo que vayamos haciendo con estas herramientas tiene que impactar de una u otra forma en el desarrollo del cerebro del niño. Okey. ¿Por qué me pasó eso? Porque con la crianza consciente respetuosa, si la interpretamos mal, porque son muy buenas teorías, pero si las interpretamos mal, a veces podemos pasarnos la otra línea y no ayudar al desarrollo del cerebro del niño. Por ejemplo, le voy a preguntar, o voy a ver a su nivel, o voy a preguntarle 30 veces a mi niño por qué se está enojando cuando tiene 4 años, ¿no?
Y cuando ya vas en la quinta o Sí, sexta explicación, el niño ni siquiera te está escuchando porque su capacidad cerebral, no porque esté mal ni no sea inteligente, simplemente su cerebro a esas edades agarra la última información. Entonces, okey, o la primerita que le dijiste, ya no tiene capacidad para escucharte más. Entonces, ¿para qué estás gastando tu tiempo explicándole 30 horas lo mismo? Entonces, por eso no te va a funcionar. O okey, voy a utilizar una técnica de respiración cuando estén en el momento del berrinche. Y entonces está explotado, así completamente fuera de sí. Y tú, a ver, vamos a respirar. Y tú, obviamente dice, no no, respirar. Y tú dices, es que nada funciona. No, sí, pero lo que pasa es que en ese momento que el cerebro está así, no es el momento de utilizar esa estrategia, hay que utilizar otra. Entonces, okey, la realidad es que hay que ver qué tipo de técnicas te sirven en cada momento que vaya a impactar al desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho en la línea o modelo que he estado trabajando ahora, que es neurocrianza, a eso lo llevo. ¿Y cómo lo hago? Que me preguntabas con los papás, es ujú, ver realmente cómo es su estilo de crianza, qué es lo que han estado aplicando, qué tantas herramientas ya tienen, porque muchos tienen muchísimas herramientas. Y yo algo que les digo es, a ver, esto tómenlo como un coaching, porque es como, a mí me encantan las matemáticas y yo de hecho iba a estudiar según yo ingeniería y matemáticas. Me encantan, pero ya que me dedico a lo que me dedico, pues ya no soy una experta en eso. Tengo idea y en mi clínica y eso sé de números y sé que cuánto entra, cuánto egresa, cuánto sí, como ingresa y egresa, no, ¿no? ujú, Pero de pronto, pues si algo va mal, nosotros tenemos una coach cada mes, aparte de nuestro contador y eso, cada mes tenemos una coach que ella nos dice, a ver, abran su Excel, revisen qué están haciendo, esto lo pueden depurar, esto sí, esto no. Entonces, yo sí tengo herramientas, tengo hasta contador y administrador y todo, pero ella nos da otra idea con todas las herramientas que tenemos ahí. Y eso es justo lo que busco yo en la crianza. Con todas las herramientas que tienen, por eso hay que revisar qué herramientas tienen, correcto. cómo viene la educación del papá, si él está de acuerdo con educar como lo educaron a él, y que la disciplina Rígida, muy sí, muy estricta, estricta. o a lo mejor es unos muy libres, ¿no? Que no, a mí sí me daban permiso de Exacto. llegar hasta las 2 3 de la mañana. Digo, no he llegado a esa etapa de adolescente, pero Pero puede sí. pasar. Sí, exacto. Entonces, como que ir viendo cómo es la mamá, cómo es el papá, cuál es su manera de educar y conforme a eso y lo que tienen, entonces hacer un plan de acción y Correcto. decir, ¿por qué no te está funcionando? ¿Por qué piensas que no te está funcionando esto? Porque luego te dicen, es que hemos aplicado de todo. Sí, pero de todo, pero no constante. Entonces, ¿qué te parece si regresamos esto que estabas aplicando, que estaba muy bien, pero Ujú. vamos a hacerlo de manera constante? Dame 15, como te dicen las nutriólogas, dame 15 días y vas a ver, ¿no? Entonces, Claro. poco a poco es llevarlos y que ellos, los papás, tengan como una tercera visión, alguien que los vea de manera externa, Ujú. y en ese caso, pues soy yo, y los voy ayudando a que lleven ese proceso. No, es que está increíble poder contar con alguien como tú que en conjunto trabajen para el desarrollo del niño y la funcionalidad de todos, que estemos en armonía. Ese es queremos familias, personas felices. Sí. Ese es el objetivo de sabemos que en la vida hay miles de obstáculos, miles de cosas, contratiempos, pero al final, en tu casa es cuando estás o idealmente es donde estás seguro, que Claro. el niño se sienta o tus hijos se sientan en un lugar seguro. Erika tiene sus talleres, sus cursos, dejamos toda la información para que la puedan contactar y de verdad te agradezco muchísimo. Esto ya lo quería hacer desde hace tiempo, te contaba, Sí, sí, sí. años queriéndolo y bueno, finalmente te tomaste el tiempo de venir a Ginebra y Feliz, cuando sí. quieran regresa. Y la próxima vez tal vez lo haremos en México. Mil gracias por Sí, venir, no. gracias de verdad por todos estos consejos que ya los vamos a recapitular y que no sea la primera vez, ¿ok? Sí, claro que sí. Me Mil da gracias. muchísimo gusto estar aquí contigo y espero que no sea la última vez. No, no, mil gracias por tu tiempo y pendientes para la próxima. Muchísimas gracias.